Entonces, esto lo que he intentado con esta charla es entender lo que es la vida y la evolución que también, que es consustancial a la vida, desde el punto de vista de la física, entendiendo por física una de las ciencias más fundamentales que hay, o quizá la más fundamental, en la que se basan todas las demás. Entonces, lo abordé a ver cómo podía entenderlo, empecé a trabajar en ello y es lo que me ha salido, la charla esta. Entonces, no he cogido bibliografía de nada. Lo que sí he hecho es todo lo que he preparado, después lo contrastaba a ver si alguien había hecho algo y me he dado cuenta que sí, que había. Por ejemplo, en todo lo que voy a contar hoy hay un tal Morgan, Moran, que es un físico también que ha estudiado genética desde el punto de vista físico, pues que ha hecho un trabajo parecido, pero me gusta más el mío que el que ha hecho él. Ya os lo explicaré por qué. Bueno, entonces, la charla tenía dos partes. Una, entender qué es la vida desde el punto de vista de la física y después qué es la evolución. Entonces, aquí en este cuadro, ¿qué es la vida? Pues partimos de que la energía, aquí tenemos el cuadro, ¿veis el puntero? Sí. Se ve, vale. Tenemos por un lado la energía, que la energía alimenta el concepto de energía libre. Por otro lado, cuando hay colectivos en la teoría molecular, cuando tenemos colectivos de moléculas y las vamos agrupando, ordenando en distintos grupos, nos aparece el concepto matemático de entropía como un concepto de orden que aparece en las moléculas. Y entonces, uniendo el concepto de energía con el de entropía, nos sale el concepto de energía libre. La vez anterior lo estuve contando. No ha introducido ningún número. Adiós. ¿Perdona? Entonces, del concepto de energía y entropía aparece el concepto de energía libre, que es lo que nos va a alimentar lo que es un organismo junto con la entropía. Un organismo parte de dos conceptos físicos, el concepto de entropía y el de energía libre. En un sistema que está fuera del equilibrio. O sea, en un sistema que está fuera del equilibrio, ahora voy a hacer el resumen, nos aparece ya lo que es el concepto de vida. Del mismo concepto de vida nos va a aparecer el concepto de evolución y vamos a ver en cómo se considera físicamente lo que es la evolución. Voy a hacer un resumen en 4 hojas, en 4 páginas, de todo lo de la vez anterior para enlazarlo con lo de hoy. Por un lado, tenemos la entropía. La entropía mide las formas de cómo puedes ordenar dos cosas en un colectivo: la posición de los individuos o su energía. Es decir, lo que se llama el desorden, cuando se dice la entropía es desorden, o es número de formas de ordenar. Pero la gente, cuando ve lo que son formas de ordenar, entiende que son cosas de ordenar posiciones. Pero la entropía no solo es ordenar posiciones, sino es ordenar también, es un ordenamiento térmico o de energía o de temperatura o de momento, da lo mismo. Porque la temperatura, el momento y la energía son magnitudes que se intercambian entre ellas en física. Entonces, aquí he puesto el momento P, el momento, recordáis que es la masa por la velocidad de una partícula, se identifica, es relativo, tiene relación con la energía. La energía es el momento al cuadrado, partido por 2 veces su masa. Y la temperatura multiplicada por la constante de Boltzmann es la energía, con lo cual estos 3 conceptos, la energía, la temperatura o el momento de las partículas que constituyen un colectivo, es el orden que puede haber de energía. Entonces, podemos partir aquí primero que hay un desorden de posiciones. Vamos a ver, para entender. En física es muy importante el concepto de espacio de fases, que esto ya lo ha salido más de una vez en cuando dimos lo de agujeros negros en alguna charla. Esto es muy universal. El espacio de fases es la relación siempre entre una magnitud X, que suele ser la posición, y la derivada de esa magnitud, que puede ser la velocidad o el momento. O sea, siempre que relacionas una magnitud con la derivada de su propia magnitud, aparece lo que es el espacio de fases. Y esto en física se da muchísimo, o sea, sale por todos lados. Al final, en un colectivo es muy importante estas dos variables, las posiciones y los momentos. Entonces, podemos ordenar por posiciones, y aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo. Si tenemos una caja
con 2 compartimentos y tenemos 4 bolitas que están numeradas, las podemos ordenar de 6 maneras distintas. Realmente las moléculas, cada una de estas cajas, si fueran estas moléculas, no podríamos identificar cuál es una y cuál es otra, porque las moléculas son iguales. Una bola la puedes numerar, la puedes etiquetar, pero una molécula no la puedes etiquetar. Y si la etiquetas muchas veces, como se hace a veces con radioactividad, ya es otra molécula, ya no es la misma. Pero, o sea, existe el concepto de la igualdad, la identidad molecular. Entonces, aquí tenéis el ejemplo de que tú, una caja en la que trabajando posiciones, puede haber 2 posiciones, lado 1, lado 2. 4 moléculas las ordenas en una caja con 2 posiciones de 6 maneras distintas. Luego aquí nos dice que la entropía la calculas como un logaritmo del volumen que nos ocupa esta forma, este desorden o esta forma de ordenar. Es el logaritmo de 6. Se utilizan logaritmos porque la entropía es una magnitud, por razones prácticas, la entropía es una magnitud sumable y en cambio el volumen del orden o la probabilidad es una magnitud multiplicativa. Tú tienes que transformar una magnitud multiplicativa en una magnitud sumativa para trabajar con ella. Entonces, por eso la entropía es el logaritmo neperiano, porque tienes que poder sumarla. Cuando tú tienes la entropía en una caja, una entropía, y en otra caja otra entropía, juntas las dos, se suma la entropía. No lo podríamos hacer con la probabilidad. La probabilidad sería multiplicativa. Entonces, el volumen de formas de ordenar una cosa en el espacio nos define el grado de desorden o la entropía de ese conjunto. Lo mismo, esto lo llevamos aquí a la gráfica esta, y lo mismo tenemos con los niveles de energía. Aquí tenemos 2 niveles, una caja con 2 niveles, un nivel y 3 moléculas. He puesto un ejemplo distinto con 3 moléculas. Tenemos un nivel inferior, que es el de abajo, que es menos energía, un nivel superior de más energía. Entonces, estas 3 cajas, vistas macroscópicamente, no las podríamos diferenciar. Microscópicamente, sí, son 3, pero macroscópicamente sería el mismo efecto. El mismo efecto. Entonces, de aquí nos sale el espacio de posiciones frente a momentos o niveles térmicos o energías o momentos, nos da igual, y este volumen que ocupa, esto es la entropía, o sea, es la cantidad de formas de ordenar que puedes tener en el espacio o en el tiempo un colectivo. Lógicamente, como el producto de la posición por el momento es la constante de Planck barrada, porque eso es lo que dice, ese es precisamente el principio de Heisenberg de indeterminación, que tú no puedes hacer una posición por un momento menor que h. Menor que h. Esto es un principio en cuántica que se ha observado siempre en todos los modelos cuánticos que se han trabajado. Entonces, esta caja tiene tantos cuadritos como el volumen este dividido por el volumen que daría la h, que es la posición por el momento de Heisenberg, nos daría el número de cuadritos, de cubitos que habría aquí, y este sería la entropía posible que tenemos. Es decir, la entropía es una forma de medir el desorden térmico o de posiciones. Pasamos a la siguiente. Entonces, ocurre que, como se demostró matemáticamente en la charla anterior, que la producción de entropía, o sea, un sistema va generando entropía en el tiempo. O sea, sabéis que el tiempo va aumentando y la entropía va aumentando, Esto es incluso hasta en los modelos más ambiciosos cosmológicos, como es el de los ciclos, los ciclos cósmicos de Roger Penrose, que hace poco en el grupo de cosmología lo ha nombrado Víctor Varela, que ha enviado precisamente los ciclos del tiempo, hasta incluso en un universo donde hubiera ciclos del tiempo, que el tiempo colapsara y se volviera a iniciar otro universo, la entropía seguiría aumentando. O sea, la entropía no pararía nunca ni en ese
y en ese escenario, porque la entropía es un concepto matemático, entonces no falla, es un concepto que procede de la probabilidad, de la matemática de probabilidades. Entonces, en la producción de entropía se demuestra de un sistema, si está cerca del equilibrio, que es igual a la fuerza que lo empuja al sistema por el flujo que se genera. O sea, fuerza es todo lo que perturba al sistema, cualquier cosa que pueda perturbar al sistema. Por ejemplo, meter más concentración de la materia que tiene o aumentar la temperatura de una parte del sistema. Eso sería una fuerza, o meterle presión por un sitio. Y toda fuerza genera un flujo que es proporcional a la fuerza. Y se demuestra matemáticamente, en la charla anterior lo puse, y está aquí en los apuntes, se ve claramente la demostración, de que la producción de entropía en un sistema que está cerca del equilibrio es igual a la fuerza que lo empuja al sistema por su flujo, por el flujo que genera. Si el sistema evoluciona de forma espontánea, desde un volumen pequeño, o sea, donde hay muy poquitos microestados, en el anterior, microestados es cada uno de estos que hemos visto antes. Macroestados serían 6, microestado es cada uno de estos. Entonces, en un sistema que tiene poquitos microestados, cuando tú le aplicas una fuerza y le das energía, va pasando a situaciones de mayor desorden, pero a una velocidad tan grande que he puesto aquí la fórmula, que el número de estados, de microestados que se van generando, es igual a la energía que tú le das elevado a 6 por el número de partículas que tiene, si son átomos o moléculas, de partículas, da igual. Entonces, fijaos qué monstruosidad aparece aquí. O sea, en este cuadro he puesto, si tiene un electronvoltio de energía, tiene uno solamente, un microestado. O sea, no hay más que una forma de ordenar. Es como una cajita en la que solo hay una puerta. Pero si ya le das 2 electronvoltios, es el exponente de 10 elevado de 24, o sea, es el 2 elevado a el 1 seguido de 24 ceros. O sea, es una barbaridad pensar que el número de partículas del universo, de protones en el universo, si toda la materia fueran protones, incluyendo la materia oscura, sería 10 elevado a 80. Esto nos da un 2 elevado a esta barbaridad, pues es como 10 elevado, me parece que me salía 10 elevado a 16, o sea, una barbaridad. O sea, perdón, no a 16, 2 elevado a 1 seguido de 16 ceros. El siguiente, si le metemos 3 electronvoltios, es otra barbaridad tan comparable al 1 como con esta. O sea, cada vez que le subimos un poquito la energía, se nos abren tanta cantidad de puertas en el sistema que no puede volver al anterior, porque esto, imaginaros que el sistema está en esta habitación, se le abre una puerta, pasa a la habitación siguiente, pero estando en la habitación E2, de energía E2, si tiene que salir por una puerta, elige cualquier puerta por probabilidad, va a elegir siempre la que más tiene, un poco va a elegir aquí, si aquí hay miles de millones. Si elige una, va a ser siempre pasar al estado de más desorden. Si está en habitación E3 y aquí hay miles de millones más de puertas que aquí en la anterior, si tiene que salir por una puerta, por probabilidad va a salir por esta. Si está en E3, pues saldrá la siguiente, y así el sistema siempre va evolucionando de un volumen de entropía a un volumen grandiosamente mayor. Por lo tanto, en un sistema espontáneo, cuando tú le das energía a un sistema, pasa rápidamente al desorden posible. Si tú coges un papel y le pones una cerilla, rápidamente se transforma en cenizas, en CO2 y en agua. Es decir, ha pasado al final de todo el desorden rapidísimamente. ¿Qué es la vida? Pues precisamente la vida hace este papel. Cuando la vida dirige el proceso, lo que va es que va cerrando puertas, va cerrando químicamente, va impidiendo reacciones y va seleccionando qué reacciones va a hacer. Entonces va pasando de células muy pequeñitas y no pasa rápidamente a la gran célula del equilibrio térmico que tenemos aquí, sino que va pasando de una a otra muy despacito, y entonces aprovecha la entropía muy bien, aprovecha la entropía de tal forma que si tú un papel se lo das a una colonia bacteriana,
pues tarda años en transformarlo en cenizas, en CO2 y en agua, lo que con una cerilla lo haces en minutos, con una colonia bacteriana al cabo de años lo conseguirás, pero entre tanto lo que habrá hecho la colonia bacteriana es crecer y multiplicarse. Con lo cual este es el milagro de la vida. Son sistemas que lo que hacen es que la entropía la van produciéndola muy, muy despacio. Ese es el milagro realmente de la vida, que consigue que la entropía del universo avance muy despacito, cosa que de otra manera va por la vía rápida. Paso a la siguiente transparencia. Aquí ponemos, mira, aquí os he puesto un ejemplo de fuerzas. Una fuerza es, por ejemplo, la diferencia de concentraciones. Aquí hay una concentración muy alta de partículas, aquí muy baja, y se produce un flujo. Cuando tú tienes una diferencia, una fuerza, que es la diferencia de concentraciones, se produce un flujo de masa. Estos son leyes físicas que dirigen esto. Cuando hay una diferencia de concentración y se produce un flujo de masa, es lo que se llama la ley de Fick. Si tú tienes una diferencia de temperatura y se produce un flujo de calor, tú tienes una barra caliente, en un lado está caliente, en el otro está frío, entonces se produce un flujo de calor por la diferencia de temperaturas. Esto es la ley de Fourier. La si hay diferencia de concentración y se produce flujo de calor, esta es la ley de Dufour. O también si hay diferencia de temperaturas, se produce una diferencia de masa, si fuera un fluido, esta es la ley de Soret. Entonces, cuando en un sistema inorgánico, como veis aquí, sistema inorgánico, lo dejas evolucionar, el flujo compensa la fuerza. O sea, es un flujo que al final se produce una estabilidad. O sea, lo que hace es que la fuerza lo empuja hasta que el sistema llega al estado estable y ya se queda en él. Una vez que tú lo dejas evolucionar, al final la barra tiene toda la misma temperatura y ya llega a un punto de equilibrio. En un sistema vivo, precisamente la vida, lo que tiene es que no hay una linealidad, no empuja. Aquí hay lo que ocurre en un sistema inerte o clásico, bueno, no puedo decir inerte, pero en un sistema lineal, es que la fuerza empuja y sale el flujo. Aquí en la vida lo que ocurre es que la fuerza empuja y la misma fuerza es a su vez flujo de sí misma. Por ejemplo, una concentración de enzimas lo que hace es que genera más enzimas, hace un reciclo y genera más enzimas. Lo mismo la energía libre que hablábamos. Tú tienes energía libre en un sistema vivo y lo que hace es que se desarrolla y genera más energía libre. Es decir, el sistema es inestable. Porque como se autorregenera, entonces al ser inestable quiere decir que puede caer hacia un lugar de mayor crecimiento o de extinción. Esta es la clave de la vida, que la vida está siempre en un sistema, en un estado de inestabilidad completa. O creces o desapareces. Entonces, aquí, llegando a la parte de abajo, en los sistemas cerca del equilibrio, el flujo es proporcional a la fuerza. O sea, en realidad el flujo y la fuerza no son proporcionales si se aleja mucho del equilibrio, pero si consideramos que está cerca del equilibrio, por lo que se llama esto, Alfredo está familiarizado por el desarrollo de Taylor, el primer término es lineal, con lo cual podemos considerar solamente el término lineal y nos da que como es proporcional, la producción de entropía es igual a una constante por la fuerza al cuadrado. Esto es muy importante porque nos va a dar el teorema que rige la vida y lo que nos va a conectar con lo que es la evolución ahora. O sea, la producción de entropía es igual a una constante por la fuerza al cuadrado. Por eso es inestable, precisamente. Entonces, nos da lugar, aquí volvemos a lo mismo, que la producción de entropía. Las fuerzas en la vida son los enzimas y el gradiente de temperatura. O sea, son las dos cosas que empujan a que se produzcan las reacciones de la vida. ¿Qué hace la enzima? La enzima lo que hace es que reduce la barrera energética para que se produzca la reacción. Sin una enzima, para pasar de este estado de los sustratos a los productos finales, en la vida, en una reacción bioquímica, tiene que elevar la energía para vencer una barrera química que hay y volver a caer.
Entonces, ¿qué cosas empujan para que esta reacción se produzca? Dos factores. Uno, la diferencia de energía, que hay desde el inicio hasta el final. Cuanta más diferencia de energía libre, más rápido se va a producir esta reacción. Esto es como el nivel de agua de un pantano con el río que hay detrás. Cuanta más diferencia de altura hay, más facilita el caudal, mayor va a ser el caudal. Por otro lado está la barrera esta, sin enzima la barrera es muy grande, con enzima es muy pequeñita. En la vida, todas las reacciones prácticamente es rarísimo alguna reacción en el cuerpo que no tenga una enzima. Os voy a poner un ejemplo que es curioso y atractivo. La propia respiración, se enseña en el colegio, que lo que hace es que entra el oxígeno en el pulmón y la sangre llega cargadita de CO2 después de haber respirado las células, y entonces se intercambia, el oxígeno entra en la sangre y el CO2 sale de la sangre hacia afuera del pulmón y lo tiramos fuera. Pues una reacción tan simple como esta es totalmente enzimática. Si no fuera enzimática nos ahogaríamos, porque sería tan lenta el transporte de gases que nos ahogaríamos, no viviríamos ni 10 minutos. Esa reacción tan simple que se estudia en el colegio como que es fácil, que por un lado entra el oxígeno y por otro lado sale el CO2, está catalizada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, y si no fuera por esa enzima estaríamos muertos. O sea, todo en la vida, casi todo, no puedo decir todo, pero casi todas las reacciones que existen en la vida están catalizadas. Es decir, los catalizadores, que son los enzimas, son la base de la vida realmente. Y como ellos mismos tienen que recordar cómo se construyen, pues al final la base de la vida son los biopolímeros, que están formados por los enzimas, y las copias y los planos con los que se construyen, que es el ADN. O sea, al final el ADN, que son los planos de construcción de enzimas, y los enzimas es cómo funciona toda la maquinaria de la vida, toda la maquinaria física de la vida y bioquímica. Entonces, lo que decíamos aquí, pasando ya a este lado, tenemos que la producción de entropía, que va a ser una constante por la fuerza al cuadrado, pero como estamos hablando de que son dos fuerzas y dos flujos, matemáticamente esto se hace con un sistema de matrices, de álgebra de matrices muy simple, pero se hace, y sale la fórmula esta. Al final veis que la producción de entropía es la fuerza de las enzimas al cuadrado, más un sumando que es la fuerza de las enzimas por la fuerza de la energía libre, más la fuerza de la energía libre al cuadrado por cada uno por su cociente. Diferenciamos, para la pregunta que se hizo Prigogine, Elías Prigogine, dijo, ¿qué pasa en la vida si buscamos que la producción de la entropía es mínima? Porque él veía que los organismos no se desordenaban mucho, que conservaban el orden. Entonces dijo, bueno, se tienen que desordenar, porque eso es un principio universal que no puede fallar, porque es matemático, pero se desordenan muy poquito. Entonces él se planteó este problema, dijo, vamos a ver, ¿cómo se desordenan lo mínimo posible? Entonces construyó un mínimo matemático. Un mínimo matemático es que, derivando para una misma energía libre, constante, si tú no cambias la fuerza de los enzimas, la producción de energía libre que se genera por cambiar los enzimas, ¿cómo cambia la producción de energía libre al cambiar los enzimas? Esto tiene que ser cero en un estado de mínimo. Y nos da esto, ya pasó al final para no aburriros, sale que el mínimo de producción de energía libre, el mínimo de producción de entropía de un sistema vivo, de un ecosistema, esto no vale para un ser vivo, esto vale para toda la vida entera, todo el ecosistema vivo, con una cantidad, con un flujo de energía libre constante, que eso es, por ejemplo, lo que nos llega del Sol, los fotones que llegan más ordenados de lo que se van de la Tierra, desordenados, constante, implica matemáticamente, aquí tenéis que el flujo de enzimas es cero. Es decir, esto es doblemente implicación. Es decir, conclusión del teorema de Prigogine puesto de una forma sencilla. No como lo dijo él, que lo dijo de una forma muy complicada. Si la vida no evoluciona, el organismo, el ecosistema no evoluciona, es decir, no hay flujo de enzimas, no aumenta, no se crean nuevos enzimas, sino que se mantiene
los seres como están, no evolucionan los seres, la producción de entropía es mínima, dada una energía libre constante en este estado estacionario. O sea, entonces, esto, aquí se ve que como depende la producción de entropía, si esta expresión matemática es un paraboloide, en donde aquí tenemos la producción de entropía y aquí tenemos la fuerza de la energía libre y aquí la fuerza enzimática del ecosistema. Si cortamos en un plano de energía libre constante, que es lo que nos llega del Sol, es decir, definimos que esta es la energía libre que nos llega del Sol, pues dada esta energía libre, cortando aquí, nos aparece una parábola. Al cortar este paraboloide con un plano, nos aparece una parábola donde nos dice que es en este estado la producción de entropía es mínima para esta fuerza enzimática. Y esto lo conectamos ya directamente con la evolución. Es decir, un sistema no evoluciona si cuando produce el mínimo de entropía. Entonces pasamos ya al siguiente trozo. Perdón, aquí. Vamos a describir cómo ha sido la evolución en la historia de la vida. Tenemos ya el planteamiento matemático. Ahora vamos a algo mucho más tangible y mucho más bonito, que yo creo que os va a gustar. Que es que ha habido, a lo largo de la historia de la Tierra, en eones, aquí ponemos los eones, tenemos el Adeano, cuando se construyó la Tierra hace 4.600 millones de años, aproximadamente hacia finales del eón Adeano, antes del bombardeo secundario que hubo en la Tierra, pues ya se supone que tenía que haber vida. Y desde aquí hasta los estromatolitos descubiertos en la Shark Bay en Australia, se sabe que tuvo que evolucionar la vida. Incluso esos estromatolitos de Shark Bay son muy evolucionados ya. Ya contienen las 5 reacciones básicas de la vida, con lo cual tuvo que haber una evolución muy potente bioquímica en este espacio de tiempo. En este periodo de tiempo, no espacio, es periodo. Después, a continuación, hubo una evolución microbiológica enormemente larga, porque esta es complejísima, ahora entraremos en detalle, hasta el fanerozoico. Faneros significa visible y zoico animal, quiere decir animales que se ven. Hasta aquí estaban los animales que no se ven, los proteozoicos. Entonces hemos pasado estas eras que pongo Adeano, Arqueano, Proteozoico y Fanerozoico, y está igual, Paleozoico, Mesozoico, son eras geológicas, lo cual quiere decir que no se corresponden con cosas bioquímicas ni biológicas, son geológicas, o sea, son estratos que los geólogos los han definido según sus criterios de análisis geológico, pero no se corresponden con lo que es la evolución de la vida, por eso veis. Entonces tenemos 3 grandes evoluciones, una bioquímica, desde unos primeros seres muy primitivos, hasta que tuvimos ya unas células completas, bacterias o arqueas, que ya tienen las 5 reacciones básicas de la vida, que vamos a ver ahora cuáles son. Después, esto lo di en una charla hace años, que era, me parece que se titulaba lo que era la bioquímica de la energía o algo así, me parece bases, no me acuerdo ahora, pero lo dimos hace unos años. Que vino un amigo de Enrique a verla hace unos años. Entonces, desde aquí se produce una evolución microbiológica, que vais a ver que es grandísima, que es la mayor que ha habido en la Tierra, y después ya, a partir de hace unos 500 millones de años, ya solamente ha sido una evolución morfológica e histológica, o sea, se han modificado los tejidos y las formas, pero realmente ya no ha cambiado casi nada más. O sea, la diferencia entre una lechuga y nosotros es mucho más pequeña que entre las bacterias que había aquí y las que había aquí. O sea, la evolución desde ahora, en este trozo, ha sido muy pequeña realmente. Ha sido una evolución de tejidos y de formas. Y aquí he puesto también, porque como esto quedaba muy pequeñito, lo he expandido, he hecho como una especie de lupa, para ver que esto se expande en el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico,
que comprende lo que era el periodo terciario y el cuaternario, que es desde 2 millones de años hasta aquí. Vamos a ver qué evoluciones ha habido. En la primera evolución, la bioquímica, hubo una evolución de las reacciones bioenergéticas y de genética molecular. Estas fueron las dos. Esta fue grandísima. Esta es la gran evolución realmente que tuvo la vida en aquel momento. Además, una evolución en un estado de una debilidad grandísima, porque cualquier desviación, eso es como un feto de un niño chiquitín. O sea, cuando un feto está en estado de blástula, pues cualquier desviación le va a producir grandes deterioros cuando sea adulto. O sea, es, digamos, lo que rige toda la vida en sus inicios, ¿no? Entonces, en estas evoluciones la vida era muy débil. Por eso cuando se plantea a veces que se dice, no, puede haber vida en sitios complicadísimos, pues probablemente no. Si la llevan ya una vez evolucionada, sí, pero generarse en cualquier lado, pues no es tan fácil. Y vamos a ir viendo un poco qué evoluciones requirió la vida para llegar a donde está. Entonces, esto lo hice en la charla, mira, aquí sí que lo puse, en la charla de procesos bioenergéticos y evolución del 13 de febrero del 19, esto lo vimos. Entonces, aquí he puesto las evoluciones se tienen que dar cuando ha habido un empuje de una fuerza, porque ya hemos visto por el teorema de Prigogine que si no empuja una fuerza no evoluciona, o sea, el flujo de energía el flujo de entropía es mínimo y no hay evolución. Entonces, vamos a ver en el primer periodo, en el periodo de evolución bioquímica, desde el ADN, desde aproximadamente unos 4.200 millones hace 4.200 millones de años hasta los 3.600 millones de años aproximadamente, con mucho error, porque estos son datos con bastante aproximación, con bastante error, se produjeron todos estos desarrollos, al menos, esto son opiniones, pero al menos se produjo esto debido a unas fuerzas. La primera fuerza es que en los primeros seres postulados, que eran posiblemente vesículas grasas, vesículas liposas, de lípidos simples, rellenas por ARN, por primitivos ARN, que el ARN hacía de copia de sí mismo y además actuaba como catalizador de algunas reacciones de las moléculas que entraban dentro de la vesícula. Entonces, la primera fuerza que hubo sobre esas, cuando digo fuerza quiero decir cosas que alteran, o sea, perturbaciones sería. Las perturbaciones que hubo, lo primero muy probablemente, fueron errores genéticos causados por el ultravioleta, que era muy potente en aquella época. Daos cuenta que la Tierra estaba el Sol en aquella época, no había entrado todavía en la secuencia principal. Estaba en una fase de T Tauri, que tenía muchísima más emisión ultravioleta, y entonces pues el ultravioleta lo que hacía era que dañaba mucho al ARN. El ARN es una molécula muy débil que con una radiación aproximadamente de 380 nanómetros se destruye. Y precisamente el ultravioleta de una estrella en estado T Tauri emite el máximo, lo tiene muchas veces cercano a 400 nanómetros o 380, con lo cual estaba en el punto más peligroso para romper el ARN en aquella época. Entonces, la primera evolución probablemente, todo esto son hipótesis de unos de otros, mías, o sea, cogido por lógica. La primera evolución razonable sería que la cadena de ARN se reforzó y se duplicó y de una forma mutó, pues casual o por evolución a más seguridad, el uracilo cambió por timina y se hizo la doble hélice de ADN. La doble cadena de ADN protege mucho a la molécula porque da la espalda precisamente al exterior. O sea, está reforzada, es como que tiene una coraza, que es la coraza de lo que son los fosfatos, y entonces no expone las bases, que es la parte débil, la parte que realmente copia y la parte que muchas veces más actividad química tiene.
Entonces esta fue la primera evolución. ¿Qué otra fuerza pudo haber? O sea, el flujo es que se produjo este cambio. ¿Qué otra fuerza pudo haber? Pues hubo una limitación funcional de las enzimas de ARN. O sea, el ARN no daba de sí para muchas de las reacciones que ya se estaban demandando. Y entonces, muy probablemente, se empezaron a desarrollar proteínas y se empezó a formar el ribosoma en sus orígenes. El ribosoma primitivo, esto se está estudiando muchísimo, el ribosoma bacteriano es mucho más simple que el ribosoma eucariota y entonces es más pequeñito y es más sencillo. Incluso el mismo ribosoma bacteriano ha crecido como una cebolla por capas y se han descubierto capas que son muy primitivas bioquímicamente por las marcas bioquímicas que tienen. Entonces, parece ser que pudo haber un ribosoma muy primitivo que ya era capaz, a partir de ARN, por entrada de algunos aminoácidos a la célula, de empezar a construir algunos pequeños péptidos o proteínas o quizás polipéptidos inicialmente. La tercera ya tenemos pues el ADN y las proteínas y el ribosoma, que son como los motores ya de la vida. También hubo otra cosa, parece ser que las primeras células comían ATP directamente. El ATP es el adenosintrifosfato, que es un transductor energético para nosotros. O sea, nosotros lo utilizamos como transporte energético de unas zonas a otras del cuerpo. Pero inicialmente parece ser que había ATP en el medio. De hecho, se han encontrado moléculas precursoras del ATP en el meteorito Murchison, con lo cual se supone que posiblemente había ATP formado simplemente por las descargas de rayos y en el medio en el que estaba, pues la teoría de Oparin, concretamente, que había de síntesis espontánea de ciertas moléculas por las condiciones térmicas y eléctricas que había. Entonces, las moléculas, pues muy probablemente comían ATP y gestionaban su propia energía. Pero resulta que el ATP se les pudo acabar y existe la teoría, hay muchos autores que piensan, que tuvo que inventarse una reacción que es la glucólisis de Ebden-Meyerhof más una fermentación anaerobia. Esta es la reacción más primitiva que existe en toda la vida. Y estas son las fermentaciones típicas. O sea, el yogur es una fermentación de tipo... es una glucólisis con la fermentación Ebden-Meyerhof. Y entonces el yogur, otra fermentación muy típica, muy parecida, es también la malónica, también la etílica. O sea, el vino, el yogur, estamos hablando del vinagre. No, el vinagre, dudo, no, eso creo que no. Pero bueno, estas fermentaciones sí, la malónica, la etílica y son fermentaciones primitivas, o sea, las primeras cosas que ocurrieron en la vida. Después, también posiblemente hubo otra crisis muy grande después, y es que se les acabó el nitrógeno orgánico. O sea, el nitrógeno en la Tierra está en forma de N2, que es una molécula muy robusta que no se rompe fácilmente, cuesta muchísimo romperla, hace falta una energía brutal para romper el nitrógeno del aire. Entonces, el nitrógeno que había en la Tierra estaba en forma orgánica, posiblemente por los rayos. Una descarga de un rayo sobre el aire oxida al nitrógeno del aire a nitratos y puede, con una reacción con una molécula orgánica, puede dar lugar a una molécula de un nitrato orgánico, un nitro derivado orgánico, ¿no? Entonces, posiblemente hubo una crisis de nitrógeno orgánico, porque claro, toda la vida se construye con nitrógeno. Entonces, se les acabó posiblemente el nitrógeno y tuvieron que inventar otra reacción, que era la reacción de la ferredoxina más una nitrogenasa, utilizando hierro y molibdeno, para empezar a sintetizar nitrógeno orgánico, porque si no, desaparece la vida. Si no hay nitrógeno orgánico, no hay vida. O sea, se necesitan... Entonces, para hacer esto se necesitaban ya enzimas. Sin enzimas, la vida desaparece aquí, en esta etapa. ¿Qué pasaba más? Pues había un déficit de ATP también, he puesto ATP y otros TPs, ¿no? O sea, también
el adenosintrifosfato, guanosintrifosfato, uracintrifosfato, o sea, de las 4 bases fundamentales. Los nucleótidos que salen de las bases fundamentales. Entonces, de aquí aparece otro invento de la vida, otro invento de la etapa esta de primitiva bioquímica, de la evolución bioquímica, que es que se tuvieron que desarrollar cadenas de transporte de electrones, que son, por ejemplo, los citocromos, que es la base de la hemoglobina, de la clorofila y de todo lo que después la vida atiende. Después, también hubo un déficit de hidrógeno y otros reductores, como es el ácido sulfídrico, posiblemente las primitivas, todavía hay bacterias que viven así, o sea, no es que esto son bacterias modernas, pero que vienen de aquella época, que no han evolucionado, y son las sulfurosas, que respiran ácido sulfúrico. Entonces, aquí se les acabó, y entonces necesitaban reductores y necesitaban hacer algo para sintetizar ATP. Y entonces se inventó la fotosíntesis, pero anaerobia, sin oxígeno. Todavía tenemos organismos que la tienen. Si vais a la charla que di de procesos bioenergéticos, ahí pongo ejemplos. Después parece que hubo una crisis de hidrógeno de H2 como fuente de electrones, y entonces se inventó la fotosíntesis aerobia, que es la que hacen las plantas ahora, exactamente igual. O sea, se inventó en aquella época ya, y entonces utiliza el agua como fuente de electrones. Y a continuación lo que hace es que se produjo, a partir de este invento, la gran crisis de oxidación, que fue una fuerza. Lo que hizo esto es que estas bacterias emitían oxígeno como su producto y crearon una atmósfera que era muy oxidante, y hubo una extinción masiva de muchísimos organismos anaerobios. Aquí he puesto en este gráfico cómo fue el perfil de oxigenación de la atmósfera en sus distintas etapas hasta ahora, cómo ha llegado, cómo se formó la capa de ozono, porque no había capa de ozono en aquella época. Se formó con el oxígeno atmosférico. De hecho, los planetas no tienen capa de ozono ninguno. Eso es un invento de la Tierra, eso lo hizo la vida. La vida hizo tanto el oxígeno como el ozono. Entonces, hubo una evolución aquí muy grande. El flujo fue que se evolucionó hacia los aerobios, que fueron los que dominaron todo lo que era ya el ecosistema a partir de entonces. Hasta entonces estaba dominado por los anaerobios. Pero a continuación parece ser que había una cantidad de oxígeno enorme ya disponible y se seguía necesitando ATP. Como veis, el ATP siempre ha sido el hambre de la vida en su primera fase. En la fase de evolución bioquímica, todos sufrían de hambre de ATP, todos los estadios de evolución. Entonces, todas las evoluciones iban buscando cómo construir ATP, que es la fuente de energía. Y entonces, aquí lo que ocurrió es que se desarrolló una energía que a través de una reacción que es la respiración, es el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y se produjeron en esta época, parece ser, 3 evoluciones simultáneas a partir de la oportunidad de haber mucho oxígeno y de formar ATP de una forma ya bastante económica, que fue la respiración por un lado, el movimiento por otro. El movimiento se produjo por las reacciones de la actina y la miosina, que estos son, inicialmente eran unos enzimas que actuaban y generaban movimiento por desplazamiento entre ellos. Y como tenían ATP para desplazarse, necesitaban para el moverse el ATP, lo tenían disponible, pues se inventó el movimiento, que inicialmente el movimiento era por los flagelos de las primitivas bacterias. Y después también se creó una mejor protección de las membranas celulares. O sea, la membrana pasó de ser una membrana simple a ser una membrana doble, donde ya incluso había colesterol, que es lo que le da la flexibilidad a la membrana. O sea, se inventó el colesterol, el enemigo nuestro que nos mata ahora, pues se inventó entonces como una fuente de flexibilidad de la membrana celular. Entonces, con una membrana celular mucho más selectiva, con un movimiento que ya los bichitos estos podían ir a buscar comida, y con un ciclo de Krebs
de oxidación que les proveía de toda la energía que querían con el oxígeno y el agua, pues ya tenemos la gran explosión de la vida. Es decir, al final de todo tenemos que a partir de la luz, el agua, el nitrógeno y el CO2 se obtiene la energía libre sin límite, prácticamente, sin más que el límite de lo que la Tierra da, y estas evoluciones se mantienen actualmente en todos los ecosistemas. Paso a la siguiente evolución. ¿Va bien todo? ¿Me oís bien? Muy bien, Fernando, te oímos perfectamente. Vamos, por Vale, lo vale, menos. gracias. Vale, bueno, pues sigo, gracias. A ver, después hubo la evolución microbiológica en esa gran cantidad de tiempo. Recordar que se produjo desde 3.600 millones de años antes hasta hace 500 millones de años. O sea, una evolución muy compleja. O sea, la primera fue muy compleja, la bioquímica, la microbiológica brutalmente compleja también. Vamos a ver en qué partes he conseguido dividirla. Por un lado tenemos un entorno de una atmósfera muy oxidante que produjo una gran extinción. Por lo tanto, el flujo, o sea, la fuerza fue la matanza que hubo, la matanza por el oxígeno, el envenenamiento de los ecosistemas por el oxígeno. Entonces, las bacterias, por sobrevivir, pues fueron evolucionando. Hubo una gran producción de entropía, no se pudieron quedar quietas, tuvo que evolucionar la entropía, y de bacterias anaerobias se pasaron a formar bacterias facultativas, que todavía existen muchas. Facultativas quiere decir que pueden operar en forma anaerobia o en forma aerobia. Estas bacterias, por ejemplo, las tenemos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, normalmente están llenas de bacterias facultativas, porque lo mismo trabajan en un medio aerobio que en un anaerobio. A veces son una putada, porque las facultativas dan gases y hacen un fenómeno en las plantas de tratamiento de agua, se llama bulking, que lo que hace es que hace que el agua salga sucia en lugar de limpia. Pero eso es otra historia, vamos a ver. Entonces, esta fue la primera evolución, pasar de bacterias anaerobias a bacterias aerobias. Simultáneamente, también se desarrolló en las bacterias los antioxidantes. En aquella época, las bacterias tenían que proteger el núcleo suyo, que era de ADN, pero aun siendo de ADN que tiene cierta protección, porque no expone al exterior, no expone la parte débil, que son las bases, pero aun con todo tenía que tener cuidado porque el oxígeno entraba en la célula y podía destruirlas. Entonces, hubo dos desarrollos importantes. Uno, se empezaron a desarrollar moléculas antioxidantes. Posiblemente la primera fue la vitamina E, y además se empezaron a formar membranas internas de protección. No la del núcleo, precisamente, esta es un poco posterior, pero sí empezaron a formarse pequeñas invaginaciones de la membrana exterior para formar membranas interiores que protegían algunos de los orgánulos de la célula. ¿Qué otra cosa había? Otra fuerza fue que había abundante energía libre. Teníamos luz, agua, CO2 y nitrógeno, el que queríamos. Y teníamos las bacterias que el nitrógeno del aire lo transformaban en nitrógeno orgánico, con lo cual, ¿qué ocurrió? Una explosión poblacional. Aquí hubo una explosión celular brutal, una diversificación grandísima, y las propias bacterias empezaron a asociarse y se especializaron también. Entonces, como había tantas bacterias, la fuerza, o sea, la crisis vino, o digamos, el impacto y la perturbación era la competencia por superpoblación. Había tanta superpoblación de bacterias que se mataban unas a otras, se comían, y entonces empezó a haber una recombinación genética entre ellas. Recombinación genética quiere decir que parte de su genoma lo enlazan con otros genomas. Es, digamos, el primer sexo que existe en la vida, ¿no? Cuando una bacteria inyecta parte de su genoma a través del pili, lo inyecta en otra bacteria y le enlaza parte de su genoma. Esto se llama recombinación. De aquí salen lo que ahora se fabrican los medicamentos recombinantes, que es una tecnología para producir medicamentos. Las bacterias también, para luchar unas con otras, inventaron los tóxicos suyos, que son los antibióticos, y con esto conseguían matarse unas a otras. Era una guerra de antibióticos.
Y también hubo otra evolución por el mismo motivo, y es que como había bacterias que eran perseguidas y no podían responder, escaparon del entorno, esto es una teoría, pero vamos, tiene mucho sentido, escaparon, eran bacterias que no podían sobrevivir, tenían un moving tan grande del resto de las colonias bacterianas que tuvieron que escapar a entornos donde las colonias bacterianas no se atrevían a entrar, que eran entornos difíciles de pHs pues muy ácidos o muy básicos, o temperaturas muy altas, o presiones muy altas, y evolucionaron a los arqueos. Los arqueos son bacterias posiblemente evolucionadas de estadios avanzados ya de la bacteria. Incluso los arqueos parece que tienen algunos orgánulos ya similares a las eucarias, a los eucariotas, que son nuestras células. Entonces, hubo una evolución ya de este tipo. Se evolucionó a hacer antibióticos, los cuales será la guerra química entre ellas, la recombinación genética, que es el primer sexo, y la evolución a arqueos. Y también había una necesidad de eficiencia energética, con lo cual lo que empezó a ver, como había una necesidad de obtener más eficiencia energética, se inventó lo que era la asociación simbiótica entre bacterias. Había colonias que entre unas y otras se ayudaban las bacterias, formando asociaciones bacterianas o incluso ayudándose de unos modos bacterianos a otros. Otra fuerza que entró en el juego fue la fuerte competición por la eficiencia energética. Entonces se produjo, el genoma aumentó mucho para, digamos, obtener biomoléculas, obtener enzimas más potentes, enzimas, y a su vez el ADN, aumentar mucho el ADN y hacerlo más grande para poder copiar la cantidad de enzimas ya que estaban produciendo. ¿Por qué se necesitaba? Porque cuando hay una competencia energética, precisamente el enzima es el que te da la competencia. El enzima hace que tu velocidad de consumo energético aumente muchísimo. Le das mucha más velocidad a las reacciones químicas. Y esto produjo también una simbiosis entre bacterias. Se produjo una simbiosis de unas células que eran especialistas en producir energía, que posiblemente por invaginación entraron dentro de otras a colaborar. Esta es la teoría que está muy defendida por Lynn Margulis. Exactamente, muchas gracias, sí que lo tengo a punto y me tenía que acordar de memoria. De Margulis, sí. Y entonces la mitocondria fue un orgánulo que fue un entrado de bacterias que colaboraron por simbiosis y al final formaron un mismo orgánulo, y lo mismo los plástidos. Los plástidos son pues las partes verdes de la célula vegetal. O sea, lo que son los cloroplastos que se llaman, pero en realidad el nombre bioquímico que se emplea son plástidos, o el nombre biológico, para producir ATP. Entonces, esta fue la evolución que hubo. A partir de aquí hubo una necesidad de movimiento para buscar recursos. Es decir, ya no valía con quedarse quieto. Hubo unos seres que se quedaron quietos, que eran los vegetales y los hongos, pero otros ya evolucionaron, que fueron los animales que empezaron ya, bueno, no eran animales ni hongos todavía, pero los primitivas, hubo bacterias que se quedaban quietas y otras que empezaron a moverse. Y entonces se formaron los undulipodios, que eran los flagelos. Los flagelos, y después posteriormente las mastigotas, que son de las células eucarias ya. O sea, los flagelos los tienen las bacterias y las mastigotas es lo que tienen las eucarias, que son mucho más, son como los flagelos, pero son de tamaño mucho mayor y mucho más complejas. Tienen muchas más capas, mucha más cantidad de actinomiosina y se mueven con muchísima más velocidad. Entonces, esta fue otra evolución. Otra fuerza que entró en juego fue los daños oxidativos en el genoma. Claro, había tanta cantidad de oxígeno, cada vez había más oxígeno en la atmósfera, porque mirar cómo iba aumentando. O sea, a medida que avanzaba la evolución, la concentración de oxígeno iba aumentando hasta que ya empezó a ver cercano ya lo que hay ahora, que es un 20% de oxígeno en la atmósfera. Claro, esta entrada de oxígeno produjo un daño oxidativo en la parte de la célula que tiene que hacer la copia de seguridad de cómo se construyen las enzimas, o sea, el ADN.
Y entonces esta pérdida de información que tenemos dio lugar a que el núcleo posiblemente tuvo que protegerse, tuvo que hacerse más grande porque tenía que soportar más información cada vez y tenía un problema de desenredado, o sea, cuando el ADN es muy largo, tiene un problema de velocidad de desenredarse y de enredarse de nuevo, y también un daño oxidativo. Entonces hay tres teorías, pero las dos que más se apoyan, sobre todo Lynn Margulis, la que más apoya son estas dos, y sobre todo esta, la del daño oxidativo, es que el núcleo tuvo que buscar una capa que lo protegiera y para evitar que no tuviera daño oxidativo por el exceso de oxígeno que había y que se pudiera desenredar y enredar, pero con un cierto orden, sin hacerse daño, sin que se interfirieran unas láminas con otras y se hiciera un caos, ¿no? Entonces esto fue lo que dio lugar a que el núcleo se separó del resto de la célula para protegerlo, tanto en su evolución de enredado y desenredado como su oxidación. Entonces el núcleo también aumentó entre 100 y 1000 veces el tamaño del ADN. Y entonces se empezaron a agrupar en forma de cromosomas. Se formó la cromátida y los cromosomas. Y entonces se inventó, hubo una evolución, un flujo, hacia que las bacterias ya empezaron a tener una reproducción mitótica. Ya no solamente era una reproducción por gemación, o sea, por el pili, por la recombinación que había, sino que empezaron a hacer una reproducción mitótica. Después había que ser muy eficiente para adaptarse al cambio ambiental, porque empezó a haber cambios muy fuertes, sobre todo con lo que era el bombardeo tardío. Cambió el clima radicalmente porque subió mucho la temperatura de la Tierra, entonces hubo cambios muy radicales. Entonces durante miles y miles de años fue evolucionando de una forma muy lenta y muy compleja. Esta fue una evolución con muchísimos recovecos y entradas y salidas y muertes. Está muy bien descrita en un libro de Margulis que estuve trabajando. Y fue la evolución hacia la reproducción meiótica o sexual, donde ya se forman las dos especies, machos, con los que tienen la mitad o sea, las células parten su genoma en dos, los cromosomas en dos mitades. Una parte la pone el macho, otra la hembra, y este fue el gran invento del sexo, de la evolución hacia la sexualidad que se produjo en esta época. En esta época no se sabe cuándo realmente, pero vamos, entre los 1000 millones y los 2000 millones de años antes de nosotros. Y después también una eficiencia metabólica en procesos metabólicos de la célula, en los movimientos internos que tenía. Las células bacterianas no tienen movimientos internos. O sea, es como un saco de cosas que se van juntando, pero no tiene nada que ver con la célula eucariota, que es la nuestra, que tiene una serie de conductos, tiene canales y tiene movimientos internos muy, muy elaborados. Entonces esto se hace todo por el sistema actina, miosina y calcio. Y entonces esto dio lugar a lo que ahora son nuestros músculos posteriormente y lo que han sido los músculos de todos los animales. Y así pasamos a las eucariotas desde las bacterias iniciales. O sea, una evolución muy larga, con muchos recovecos, con mucha muerte, muchísimas desgracias, pero bueno, estamos hasta aquí. Por último, llegamos a la última evolución, que voy a verla ahora, ¿cómo es? Vale, vamos bien, porque la parte última voy a ser rápido, que es de matemáticas y yo creo que no es deseable. La última parte es, ahora estamos ya en lo que es la evolución de forma y de tejidos, que se ha producido en los últimos 500 millones de años. Entonces, vamos a ver las evoluciones que ha habido. Aquí la fuerza han sido grandes fenómenos, más que escaseces grandes. Ha habido algunas escaseces, pero sobre todo han sido grandes extinciones por fenómenos cósmicos o fenómenos geológicos, geofísicos. Entonces, el entorno inicialmente era muy adverso y había escasez de agua o de nutrientes, y entonces las bacterias tuvieron que
agruparse en los momentos difíciles, se agrupaban, todavía lo hacen, esto hay muchos ejemplos, en cuerpos fructíferos que es reversibles. O sea, cuando el entorno es muy adverso, la temperatura es muy baja o no hay nutrientes, se agrupan todas juntitas, se hacen una bolita, pero cuando hay otra vez abundancia de vida de nutrientes, de buena temperatura, se separa cada una por su lado y cada una por libre. Entonces, esto ocurre en lo que se llaman los cuerpos fructíferos, que son reversibles. También los protistas son los unicelulares ya eucariotas, dan lugar a colonias de clones que se diferencian también, unos se especializan unas células en una cosa, otras en otra, y así van formando como una especie de cuerpos primitivos donde hay especialización dentro de la colonia. Y aquí nos llegó un desastre que fue el periodo criogénico, el periodo donde la Tierra era una bola de hielo que duró pues más de 100 millones de años. Fijaos qué burrada, ¿no? Casi más de 100 millones de años la Tierra todo congelado. Se sabe porque han aparecido rocas que son arrastradas por glaciares en la zona del Ecuador y están orientadas en el lugar donde estaban los polos antes. Eran morrenas glaciares al lado del Ecuador, donde se sabe que estaba el Ecuador realmente. Entonces esto da a pensar de que hubo una bola de hielo clarísima, que los geólogos lo cifran en más de 100 millones de años. Entonces en esta época posiblemente ocurrió porque había tanto oxígeno en la atmósfera y no había ya CO2, que el CO2 que hacía de cobertura, porque la mayor parte de la atmósfera primitiva terrestre era CO2. Entonces, al desaparecer el de CO2 prácticamente por las bacterias aerobias, la Tierra ya no tenía efecto invernadero y se congeló. Lógicamente, si a la Tierra ahora le quitáramos la atmósfera, en lugar de tener la temperatura maravillosa de 15 grados de media que tenemos, tendríamos posiblemente unos 30 o 40 bajo cero. Entonces, claro, 30 o 40 bajo cero de media da lugar a unos casquetes polares enormes que llegan hasta cierto nivel y según si pasan del paralelo, me parece que lo calculé, una vez lo vi, era el paralelo de Canarias más o menos, o sea que me parece que era el paralelo un poquito por 20 o por ahí. Si pasa del paralelo 20 para abajo el casquete polar, se cierra por albedo. La Tierra es tan blanca, la bola de la Tierra es tan blanca que refleja una cantidad de radiación tan grande que ya la glaciación progresa hasta el final y cierra la Tierra formándose toda una bola de hielo, que solamente los volcanes son capaces de romper posteriormente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en esta época, curiosamente, es cuando cuando se observó que empezaban a existir los seres pluricelulares, que eran los ediacaranos. Aquí no lo he puesto, pero aquí hubo una fauna ediacarana gigantesca previa al periodo criogénico, lo cual quiere decir que ya se habían asociado y se habían especializado las colonias. Pero la gran criogenización de la Tierra, el gran periodo criogénico, posiblemente, esto no se sabe seguro, pero posiblemente potenció mucho y esta fuerza dio lugar a un flujo a que los seres se hicieran pluricelulares de forma estable. Y claro, una vez que se forman seres pluricelulares de forma estable, rompiendo el hielo y habiendo ya un exceso de energía y todo, se produjo la explosión cámbrica, que fue uno de los periodos donde más crecimiento hubo de población de plantas y animales y de hongos. Entonces, en esta época, también a la vez, en este periodo, a ver, ¿dónde tengo esto? Aquí, se produjo una necesidad de movimiento y de estructura interna. Había que tener movimiento para ir a buscar la comida, porque había una competición brutal entre unos animales y otros, entre unos no animales, plantas, sobre todo los animales contra unos y otros, y buscar entre plantas. Claro, los animales son parásitos, son heterótrofos, las plantas autótrofas, pero había que buscar parasitarlas y entonces había que moverse para parasitarlas. Cuando se acababa la cosecha en un lado había que ir a por otro. Entonces se tuvieron que desarrollar el movimiento y los animales empezaron a desarrollar
dos cosas importantes. Los animales, la estructura muscular y una estructura muscular y con el calcio, como el calcio se utiliza en la estructura muscular, con la actina y miosina, el calcio sobrante lo utilizaban para hacer cristalizaciones de carbonato cálcico y empezar a hacer los primitivos huesos a partir del tejido conjuntivo, que era el soporte del calcio, del depósito de calcio de carbonato cálcico. Y a la vez las plantas desarrollaron la lignina como un tejido de soporte. Estos fueron los primitivos tejidos que hubo. Los músculos, la estructura sólida de los animales y la lignina en las plantas. Y aquí nos vino una primera extinción que los geólogos la mencionan como la extinción ordovícico-silúrico, en esta época, en el que desaparecieron el 85% de las especies y evolucionaron los peces. Aquí en esta gráfica he puesto la cantidad de familias. Aquí si lo veis, estos son familias, claro, no son especies. Familia es un grupo de especies. Con lo cual, aproximadamente de media, cada 10 especies forman una familia. Entonces, aquí, esta primera extinción dio lugar a la aparición de los peces. La segunda extinción, la extinción del Devónico, fue el 85% también, y aquí es donde aparecieron los insectos, reptiles y gimnospermas. Este fue, digamos, el flujo evolutivo de enzimas que se produjo en la vida, ¿no? O sea, decimos que cada fuerza, que es una desestabilización del sistema, produce un flujo de enzimas. Pues hubo un flujo de enzimas hacia formar insectos, reptiles y gimnospermas. La tercera extinción fue la mayor que ha registrada hasta la fecha, que hizo desaparecer al 96% de las especies. Y aquí es donde evolucionaron los dinosaurios y las plantas angiospermas. Las angiospermas son las que tienen ya flores, las que ya tienen los órganos sexuales a la vista, no son ocultos como las gimnospermas, sino que son visibles, son las plantas que tienen flores. Y después ya la última, la quinta extinción, la del Cretácico, que es la de los dinosaurios, que es cuando evolucionaron. Las aves ya posiblemente existían. De hecho, las aves se considera una subespecie de la familia de los dinosaurios. De hecho, las aves son posiblemente dinosaurios, y los mamíferos. Y después, por una competición de depredación primitiva, pues hemos evolucionado el cerebro, sobre todo nos ha evolucionado en los mamíferos, desde un sistema límbico primitivo en los peces que tienen, a una guerra química en los peces. Se produce una guerra química también, se han desarrollado los venenos, los alucinógenos y los aceites esenciales en las plantas, que son los perfumes que utilizamos para defenderse. De hecho, las plantas se defienden con los aceites esenciales, que para nosotros son perfumes porque donde huele bien no hay bacterias. Lógicamente, si hay un aceite esencial que huele bien, no hay bacterias porque las mata. Para nosotros, por eso asociamos el perfume a algo limpio, a algo deseable, porque inconscientemente nos invita a decir que allí está limpio, allí no hay venenos, allí no hay peligro bacteriano, no hay intoxicación. En cambio, cuando huele mal, oler mal significa que huele a aminas y a mercaptanos, es que hay producción de estos productos anaerobios, y allí sí que hay bacterias anaerobias que posiblemente son infecciosas y mortales para nosotros. O sea, el que una cosa nos parezca deseable o bonita tiene una base económica en la vida, una de economía biológica, ¿no? Y por último, el aumento de depredación entre dinosaurios. Fernando. Sí, perdona. Fernando, perdona un momento. Es que he hecho entre los peces y los reptiles, he hecho en falta los anfibios en ese. Sí, también. No, es que no me cabía ya. Sí, perdona. Vale. Evolucionaron peces y anfibios, perdona. Pero lo que pasa es que aquí no me cabía y no lo he puesto, pero es cierto. Los anfibios están aquí, sí. Detrás de los peces. Evolucionan peces y anfibios. Vale. Y después, el aumento de depredación entre dinosaurios dio lugar a un crecimiento del córtex cerebral y pasó desde 3 capas que tienen las aves. Sabéis que el neocórtex cerebral que tenemos nosotros tiene 6 capas. Entonces,
Las aves tienen 3, aunque hacen cosas impresionantemente inteligentes, pero solo tienen 3 capas. De hecho, el cerebro de las aves es muy activo. El cerebro de las aves se crean neuronas nuevas para desarrollar el canto en época de celo, y cuando ya no es época de celo las neuronas desaparecen. Eso es impresionante, pero bueno, solamente tiene 3 capas, con lo cual el neocórtex que tienen las aves, o el córtex cerebral, es muy pequeñito y no puede tener las funciones intelectivas que tenemos nosotros, de pensamiento un poco más abstracto y un lenguaje más abstracto. Y con esto hemos llegado a la época actual. Vamos a la parte fea. Aquí, bueno, vamos a ver. Esto ya lo vimos en una charla anterior que di sobre las pandemias. Pero aquí lo esencial es ver que hay 2 clases de especies. Hay unas especies que se llaman R, o sea, una evolución sigue siempre esta curva, es la curva logística, porque empieza muy rápido hasta que se le acaba el terreno o el alimento y empieza a frenar. Entonces, está dominada por 2 factores, es esta ecuación, la ecuación logística. Está dominada por 2 factores. El coeficiente R, que es el que determina el crecimiento rápido exponencial, y la constante n, que es la que frena, la que da lugar al frenado y al límite de capacidad que va a haber de seres en este sistema. Entonces va a haber 2 tipos de seres. Va a haber unas especies K y unas especies R. Esta es una teoría de los años 70 de MacArthur y Wilson, pero es muy productiva porque incluso se criticó mucho, pero sigue vigente, ¿eh? Los procesos RK, si lo ponéis en internet, os va a salir mucha información muy interesante. Entonces, vamos a trabajar con esto. La teoría que he hecho yo se basa en las especies R y las especies K. Las especies que crecen muy rápido y evolucionan gastando mucha entropía, y las especies K, que son las de mínima entropía, las de mínima de producción de entropía. Entonces, aquí me lo salto, porque esto es molesto a la vista, pero vamos, para Alfredo, que lo disfrute, se lo he puesto para él. Y pasamos a algo que también es feo, pero un poco menos. Vamos a ver, esta es una teoría de evolución que la he desarrollado yo personalmente, la he comparado después de desarrollarlo con otros y he visto que otros han hecho lo mismo, pero me gusta más la mía porque la veo más completita. La baso en un método físico-matemático que se llama cadena de Markov, ciclo cadena de Markov. La cadena de Markov es un operador lineal que lo que hace es que transforma unas cosas en otras. O sea, unos vectores quiere decir una cosa que tiene varias características, una cosa que la describes por varias características, le aplicas un operador y la transformas en otra cosa de otras características. Entonces, al ser digamos, un conjunto de características, eso matemáticamente eso es un vector. Le aplicas un operador y lo transformas en otro vector. Esto es una cadena de Markov. Esto se emplea mucho en muchísimas partes de la ciencia. Se aplica, por ejemplo, en economía, cuando se estudian, por ejemplo, los directores de marketing, de estudios de mercados, que quieren ver la evolución de un mercado, de gustos en el mercado, se hace por cadenas de Markov. Se hace por cadenas de Markov también, por ejemplo, la interpretación en inteligencia artificial del lenguaje. Hay ordenadores de inteligencia artificial que van aplicando cadenas de Markov para ir evolucionando y perfeccionando cada vez más la interpretación, lo que decíamos antes, perfeccionar el entender un lenguaje o el traducir un lenguaje a otro. Se hace mediante este mecanismo. Tiene muchísima aplicación en muchas ciencias, la cadena de Markov. Pero se basa en eso, en una cadena de Markov no es más que esto. Es un dato de entrada, entonces yo lo que he hecho ha sido que entiendo que un ser vivo, ¿qué le ocurre aquí a un ser vivo? Vamos arriba. Hay una fuerza. Esta fuerza, que es una enzima o una energía libre, empuja y se transforma en sí misma. Hace que salga otra enzima o otra energía libre. Pero puede ser de 3 tipos. O sale una fuerza o una enzima igual, con lo cual no evoluciona, digamos, el ser se queda como está, no hay producción de entropía, sí hay producción, pero es mínima producción de entropía, o evoluciona a un alto cambio, un cambio rapidísimo, hay un alto cambio de entropía, es un ser R, este es un ser K, un ser que no se mueve, que no cambia, un ser R es un ratón, he puesto que
que vive muy rápido y evoluciona muy rápido y muere muy rápido, ¿no? O si se equivoca en esta evolución el ser, se va a la porra y se muere y se extingue. Es decir, esta es la evolución de todo sistema. Si te equivocas en una evolución enzimática, progresas y te adaptas, sigues igual. Si todo sigue bien, sigues viviendo o te extingues. Y entonces he puesto una teoría aquí que se basa en que cada ser, tenemos nosotros como personas o grupos o especies o ecosistemas en general, tiene tres características. Tiene un componente K, un componente de conservación, de ser conservador, un componente de evolucionar, de cambiar rápido los enzimas, o sea, de aumentar la producción de entropía, uno de no aumentar, otro de aumentar, y otro de morir, de extinguirse, en su genotipo. Es decir, el genotipo lo divido en estas tres partes. Un genotipo que te hace conservar lo que tienes, que te expone a evolucionar y a cambiar, o a extinguirte si te descuidas. Y entonces le aplico un operador markoviano pero esto ya os lo dejo. O sea, esto quiere decir lo siguiente. Vamos al gráfico este. Si tú eres un ser K y te aplican una fuerza, o te vuelves ser K o evolucionas a ser R o te mueres. Y lo mismo este. O sea que aquí están todas las posibilidades de evolución que tiene. ¿Pero qué significa evolución? Pues que este ciclo se va a repetir muchas veces. Entonces, lo que te permite la cadena de Markov es reproducir esto matemáticamente muchas veces. Y aquí lo he hecho de una forma sencilla, pero vamos al resultado. Aquí vamos al cuadro de aquí, tenemos estrategia de los seres R. Son seres oportunistas, ecosistemas muy inestables, con un tiempo de vida muy corto, de pequeño tamaño y de elevada producción. Pues aquí tenemos estos seres, un ratón, un saltamontes y bacterias aquí. Y aquí seres K, o sea, estrategia K, son seres muy especialistas que viven en ecosistemas estables, que tienen un tiempo de vida largo y tienen una baja tasa de reproducción. Entonces, aquí lo que hago es aplicarle unas matrices. Esta es una matriz que es de estabilidad, es un entorno estable. Se lo aplicas a un ser que es cerca, lo expones a un ambiente estable y matemáticamente, ¿qué le ocurre? Que al cabo de 8 ciclos permanece en K, casi no tiene R y no se extingue. O sea que, en otras palabras, un ser conservador y estable y grande en un ambiente estable va a permanecer vivo sin extinguirse y va a ser feliz y va a durar. Por otro lado, un estado de estabilidad sobre un entorno R, ¿qué le va a hacer? Pues si el entorno es muy estable y el ser tiene un alto componente de cambio, van a aumentar las especies K, o sea, va a ir disminuyendo el R y va a aumentar el K y no se va a extinguir. Por otro lado, si aplicamos un fuerte estrés sobre un organismo K, aplicamos la matriz de estrés, de cambio, muy estresada, sobre un organismo que es muy conservador, lo que va a hacer es matarlo. Se extingue, disminuye mucho los seres conservadores, aumenta muy rápido los seres oportunistas y se extinguen muchos. Y por otro lado, si aplicamos un fuerte estrés sobre un organismo que es muy cambiante, muy oportunista, ¿qué le ocurre? Pues que permanece, que no aparecen seres K, en ese ecosistema no aparecerían seres grandes y estables, habría un permanecerían muchísimos seres oportunistas en él y habría una alta extinción, o sea, habría muchos animales oportunistas, habría mucha mortalidad. Es un poco lo que les pasa a las ratas. A las ratas, que hay muchas ratas, mueren muchas, pero en su entorno, en un planeta de ratas, que cambia mucho todo, no daría lugar a seres estables. Sería constantemente rata. Con esto se puede estudiar tipos de planetas, si llegáramos un momento a ver en distintos tipos de planetas, si el planeta tiene un entorno muy cambiante, mediante estos ciclos de Markov se podría ver cómo iría la evolución, hacia qué tipos de seres iríamos. Y se acabó la charla.
porque esto último me parece que lo di ya son las 9. Lo único que quiero aquí destacar, dos cosillas solamente, y ya lo dejamos. Es esta página, que mediante el teorema de Prigogine que hemos visto, que nos dice que cuando un sistema está cercano al equilibrio, los organismos, a ver, hay muchos ejemplos. Que el teorema de Prigogine, que aunque está desarrollado matemáticamente para cerca del equilibrio, aunque los organismos se alejan muchas veces del equilibrio, se ha estudiado mucho que se cumple incluso en sistemas alejados del equilibrio. O sea que todo el modelo matemático que he planteado de Prigogine es válido en cualquier sistema. Por ejemplo, en la síntesis de ATP hay varias tesis doctorales que se han hecho en la que se ve que se cumple perfectamente en todos los organismos el teorema de Prigogine. También puede haber barreras químicas que evitan la alta producción de entropía. O sea, cuando un organismo quiere perder la entropía rápidamente, las barreras químicas que tiene el propio ser vivo le evitan que esa entropía aumente. O sea, el ser vivo, mediante los enzimas, lo que hace es que frena la entropía para aprovechar más la energía libre. Y aquí, lo último ya, y acabo. La Tierra sin vida absorbería mucha menos energía solar. Es decir, ¿cómo sería la Tierra si no tuviera seres vivos, si no hubiera bosques? Pues sería blanca, sería como el desierto del Sáhara, todo muy blanco. Quiere decir que una gran parte de esa energía que viene del Sol la rebotaría, porque tendría un albedo aproximadamente de un albedo, con albedo sería de sin vida, comparado con 0,18, perdona, aquí he dicho. 0,60 o por ahí. Perdona, es que sí, pero es que no sé si es que me he equivocado aquí con algo, pero quiero decir que si el planeta está vivo, el bombeo de entropía, la producción de entropía en el planeta es mucho mayor porque absorbe muchas más fotones del Sol. Es decir, que la vida, de alguna manera, invita, a nivel cósmico, es un fenómeno que invita a que la producción de entropía en el cosmos aumente, el bombeo de entropía en el planetario aumenta. Concretamente, es que ahora me estoy perdiendo un poco en los números que he puesto aquí, pero vamos, como lo hice hace un tiempo, no me acuerdo ahora para discutirlo, pero miraros si tenéis dudas, me lo preguntéis que lo podré responder con claridad. Y ya cierro con esto y ya... Muy bien. Pues oye, muchas gracias, Fernando. Lo primero, recordarte que en el chat tienes una pregunta de María Nieves. Sí. ¿Cuál es? Espera, que voy a abrir un momentín. ¿Cómo salgo yo de aquí? A ver. Es que bueno, si quieres te la leo, vamos. Sí, mejor, sí, porque no... Explicar la diferencia entre un vector de un ser K y el vector de un ser R. Vale, sí, vale. Sí, buena pregunta, sí, muy interesante. A ver. Mira, aquí tenemos el vector del ser K. El primer término es el tanto por ciento que tiene de factor K de la ecuación esta. En esta ecuación tenemos que K tiene un valor, que es el techo de crecimiento que permite el ecosistema. Y el R es el crecimiento exponencial que va a tener. R, si integramos esta ecuación, R es un exponente de crecimiento y K es un límite de crecimiento. Con lo cual, un ser K tiene un contenido muy alto, esto lo he normalizado todo a 1, el valor máximo, o sea, la suma tiene que ser 1. Entonces, un ser K tiene un contenido muy alto de techo de crecimiento, muy pequeñito su ratio de exponencial de evolución y baja capa de extinción también. Eso es un ser muy estable. Por ejemplo, pues un elefante, o sea, un animal que está muy contentito en su ecosistema y que no lo molesten y si no cambia nada, allí va a seguir eternamente. Un ser R tiene en este vector que normalizado quiere decir que la suma de los tres valores es 1, eso es lo que es normalizado. Tiene un contenido alto de factor R,
bajo de factor de techo, o sea, alto de crecimiento, exponente de crecimiento alto, baja extinción y bajo techo de crecimiento. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esa es la respuesta? Muy bien. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, pero tenemos un tema